Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del ciclo sobre reestructuraciones e insolvencias que hemos organizado desde la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid con la colaboración del CEDI, el Club Español de Derecho de la Insolvencia. Queremos agradeceros a todos los asistentes que nos estáis apoyando, que estáis siguiendo nuestras actividades justo antes de que te comience un poco las vacaciones de verano. Bien, en esta segunda sesión vamos a hablar sobre la venta de una unidad productiva. Vamos a hablar un poco sobre lo que es. Como sabéis, el derecho concursal es fundamental para poder preservar la seguridad jurídica de las empresas, entender la viabilidad de estas cuando se encuentran en situaciones de preconcurso, concurso de acreedores y poder ver la viabilidad de una unidad productiva, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, junto a normativa del texto refundido de la ley, de la ley concursal. Bueno, para hablar de todas estas cuestiones nos acompañan Rosa Gual y Ana de la Morena, pero para presentar debidamente a estas dos ponentes que nos acompañan en la tarde de hoy, tenemos a Marta Rey, que es la segunda ocasión en la que está con nosotros y a la cual tengo el placer de saludar y dar las gracias por ayudarnos a montar este tipo de jornadas. Marta Rey es asociada en Herbert Smith. Y bueno, a todos los asistentes, recordaros que tenéis a vuestra disposición la pantalla de documentos e información general de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. También, por supuesto, os animamos a que esta sesión sea lo más dinámica posible. Podéis hacer las preguntas que consideréis. En la funcionalidad de preguntas tenéis abajo en el panel de mandos un pequeño cuadrito en el cual podéis hacer las preguntas que consideréis, nos las hacéis llegar y nosotros las iremos respondiendo a lo largo de la sesión. Así que yo no me enrollo más. Marta, ¿qué nos puedes comentar de las ponentes que tenemos hoy? Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a AJA por incluirnos tanto a mí como a los ponentes en estos talleres tan productivos y tan útiles para todos. Y bueno, también dar las gracias a todas las personas que se han conectado para estar hoy con nosotros y sin más dilación, pues procedo a presentaros a las dos maravillosas ponentes que tenemos hoy, que una de ellas es Rosa Gual, que es abogada y socia en Cuatro Casas en el grupo de reestructuraciones e insolvencias, y por otro lado tenemos a Ana de la Morena, que es abogada, administradora concursal y socia de LMA Abogados. Y nada, bueno, os van a contar, como bien nos explicaba Alberto, lo que es, en qué consiste la venta de la unidad productiva. Y para ello, pues nos han preparado una presentación que estará dividida en tres bloques. Un primer bloque donde os contarán el concepto y la regulación de la venta de las unidades productivas. Un segundo bloque donde nos contarán los puntos de vista y objetivos de todas las partes intervinientes en lo que es la venta de una unidad productiva. Y un tercer bloque que consistirá en un caso práctico que os contarán a continuación y que se ha tomado como base para pues, tratar otras cuestiones prácticas respecto a este caso práctico y otras cuestiones que también pues han podido ver en otros procesos de venta de unidades productivas. Así que, bueno, sin enrollarme más, os dejo directamente con nuestras ponentes que os van a contar todo de forma excepcional, no me cabe duda. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer pasar este rato con todos vosotros, en primer lugar, porque yo también fui asociada en AJA, nada más colegiarme. Por tanto, primer placer. Segundo placer, por tener como compañera de mesa a Rosa Gual, que es pues estupenda profesional y además es amiga. Por tanto, doble placer. Y tercer placer, estar moderadas por Marta Rey, también compañera. Por tanto, sin más dilación, ya os ha comentado Marta los tres bloques en los que dividiremos la sesión y, bueno, vamos a tratar la venta de unidad productiva dentro del concurso de acreedores y la primera slide que os vamos a mostrar, pues son diferentes unidades productivas que si, bueno, habéis leído prensa económica o incluso en prensa no especializada, seguro que habéis podido
escuchar algo sobre las mismas. Ventas de unidad productiva relevantes, como el caso Marco Aldani, ¿vale? En los que los propios socios fundadores finalmente fueron los adjudicatarios de esa venta de unidad productiva. Luego veremos un poquito cuál es la implicación que tiene esta compra de unidad productiva por persona especialmente relacionada. La segunda noticia que os plasmamos aquí es la venta de unidad productiva del grupo Maemoda, que es el de Blanco, el de las tiendas Blanco, un auto que dictó el juzgado que tramitaba esta unidad productiva, que era el juzgado mercantil número 8 de Madrid, concretamente un auto de 20 de diciembre de 2013, que ya es un auto que fija los parámetros de la actual regulación de venta de unidad productiva y, por tanto, es un auto de referencia. Y luego, los dos últimos pantallazos que os hemos incluido es dos casos actuales de relevancia en prensa internacional, como es la venta de unidad productiva de Toys R Us y la venta de unidad productiva de Roommate, concurso que acaba de declararse la semana pasada y que se tramita en el juzgado mercantil número 14 de Madrid, y cuya venta de unidad productiva se articula a través de una oferta vinculante ya con la presentación de un plan de liquidación. Yo lo dejo aquí, mi compañera Rosa va a tratar este primer bloque esencialmente en el que vais a ver cuál es el concepto de unidad productiva plasmado en el artículo 200 del texto refundido y todas las especialidades de la unidad productiva que se tratan en los artículos 215 a 224 del texto refundido, y también lo que viene, porque es que nos van a volver a modificar el sistema actual, el sistema concursal actual. Actualmente tenemos, a la espera de aprobación en pleno del Senado, el proyecto de ley de texto refundido de la ley concursal que preveemos entre en vigor en septiembre. Por tanto, el 1 de septiembre de 2020 entró en vigor la actual regulación, texto refundido de la ley concursal 22/2003. Y ahora, pues nos vuelven a modificar el sistema. Así que otro verano estudiando lo que nos toca. ¿Vale? Bueno, sin más, pues dejo a mi compañera y luego yo proseguiré con el bloque segundo y tercero, que serán más prácticos que este primero. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar, como ha hecho Ana, dando las gracias a la AJA, dando las gracias a CEDI y a este maravilloso Club Español de Derecho a la Insolvencia que aúna a un montón de profesionales del sector y que mediante el cual estamos intentando, ¿no?, todos dar un poco de visibilidad a todo esto. Y a todo esto me refiero, por ejemplo, al título de esta slide que os ha comentado Ana. La venta de unidad productiva como solución para la viabilidad del negocio. Muchas veces el concursal se asume o se asemeja a un poco, y perdonadme la expresión, como todos sois jóvenes, nosotras no tanto, pero vosotros sí, nos entenderéis, al enterramuertos, ¿no? El derecho concursal es el derecho de las empresas en crisis, el drama, la empresa que ya no puede avanzar. Pues no tiene por qué ser así. Volvamos atrás, modernicemos el derecho de las insolvencias y démosle un enfoque de viabilidad. Como bien dice esta slide, el concurso no tiene por qué ser, y no es que lo diga, sino es que, como veis en estos 4 casos, así ha sido y esperamos que así sea en el caso de Toys R Us y Roommate, no tiene por qué ser el final del negocio. Puede ser el final de una sociedad, pero no tiene por qué ser el final del negocio. Y en este contexto es en el cual se regula y se trata de dar mayor relevancia a la venta de las unidades productivas. La venta de las unidades productivas, si me lo permitís, voy a ir pasando las slides. ¿Qué significa? ¿Qué es vender una unidad productiva? Pues la primera que nos planteábamos con Ana cuando preparábamos esta presentación, ¿vale? Y aquí la voy a contradecir porque además me gusta contradecirla, eso de ser amigas, además de compañeras, une, ¿vale? Lo que yo le decía es, oye, realmente aquí lo primero que deberíamos decir es ¿por qué una venta de unidad productiva? ¿Qué significa comprar una unidad productiva, ¿no? ¿Es comprar una empresa? ¿Es comprar un negocio? Pues veamos primero y enfoquemos primero, todos aquellos que seáis abogados, los que estéis conectados y seáis abogados, unas primeras cosas que tenéis que hacer cuando os viene un cliente que quiere, en este caso, por ejemplo, vender, ya veréis luego cuando Ana lo explique, los distintos interventores o los distintos intervinientes, mejor dicho, de la venta de la unidad productiva, pero cuando os viene un cliente, por ejemplo, que está en una situación de crisis, lo primero que debéis preguntarle es, oye, ¿la crisis es financiera? ¿La crisis es operativa? ¿Es subsanable? ¿Tienes viabilidad? Es más, ¿te interesa continuar con el negocio o quizás es posible que venga un inversor y se quede con el negocio y no la empresa, sino
todo ese entramado de trabajadores, contratos, riqueza para el tejido empresarial español puede continuar en manos de otro. Pues veamos si lo que interesa es comprar, y por eso hacemos el anglicismo del share deal, es decir, si nos interesa comprar la empresa desde un punto de vista de las acciones, ¿no? Comprar las participaciones, las acciones, con todos los riesgos y las diferencias que tiene respecto al asset deal, es decir, a comprar bien los activos o bien la unidad productiva, que es a lo que ahora nos referiremos. Y os decía que iba a contradecir un poco a Ana, porque creo que el debate siempre, si es a modo de monólogo, es menos abierto y menos divertido. Es mucho mejor si tanto Ana como yo, incluso con Marta, vamos viendo cuáles son las características de una operación u otra. Y por eso es necesario que le preguntéis al cliente qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere desprenderse de la sociedad? ¿Quiere desprenderse de una rama del negocio? Pues veamos cuáles son los pros y los contras. Hemos intentado trasladaros a grandes rasgos cuáles son las principales características de una operación u otra. Fijaos que nosotras en esta sesión nos referiremos sobre todo al asset deal, pero es importante que tengáis en cuenta cuando os venga un cliente cuáles son las, por decirlo de alguna manera, las complicaciones que pueden surgir si se va por un share deal, por una adquisición de acciones o de participaciones. Pues bien, en primer lugar, hay una sucesión universal. Si tú adquieres las acciones o las participaciones de una compañía, pasas a ser esa compañía, con lo cual te comes, y perdonadme la expresión, todas las contingencias. Sí que te llevas todos los activos, pero ojo porque también te llevas todos los pasivos. Que hay una sucesión de empresa es blanco y en botella. Es la consecuencia lógica de que pasas a ser tú esa empresa. No hay más, no hay discusión. Además, requerirá de revisar cómo está societariamente esta compañía. Si hay algún accionista de la propia sociedad a quien le pueda interesar adquirir esas participaciones. Por eso os mencionamos aquí el tema de la adquisición, del acuerdo en junta. Sí que es cierto que tiene una parte positiva y esto lo dejaremos aquí porque como no somos fiscalistas, aquí os recomendaríamos que todos aquellos que hagáis concursal siempre os acompañéis de un buen fiscalista y es el tema de las BINs, de las bases imponibles negativas, como un activo de la propia sociedad, ¿vale? Pero vamos a ver, si a nuestro cliente lo que le interesa realmente es un asset deal, ¿qué le explicaremos? ¿Qué le explicaremos de qué pros tiene esta operación respecto a esa share o participaciones y acciones, o operación de participaciones y acciones? Pues le explicaremos fundamentalmente estas cuestiones y le explicaremos que se trata de una institución, la venta de las unidades productivas, y aquí, Ana, incorpórate en el momento que quieras, es una institución, por decirlo de alguna manera, que no deja de ser una venta de un negocio. Una venta de un negocio dentro de un procedimiento concursal. Tiene unas características distintas, como habéis visto, y como iremos desarrollando, y por eso no he querido entrar más en el detalle de todos los puntos, que han ido desarrollándose gracias no solo a la legislación, sino inicialmente a las resoluciones de los tribunales. Aquellas resoluciones a las que Ana ha hecho referencia al principio. Marco Aldani y Blanco fueron dos resoluciones judiciales que marcaron un antes y un después en la adquisición o en la regulación, mejor dicho, de la venta de unidades productivas. Volvamos atrás. Muchos de vosotros seguramente ibais en pañales, si me lo permitís. ¿O no? 2003 podríamos decir que estabais ya con un poquito de uso de razón, pero bueno, en ese momento se aprobó la ley concursal. En el año 2003 se aprobó la ley concursal. Antes teníamos la ley de quiebras, la ley de suspensión de pagos, regulaciones distintas. Pero en el año 2003 se aprobó esta ley concursal. En el año 2004, como decía Ana, el 1 de septiembre de 2004, entró en vigor esta norma. Y desde entonces ha sufrido numerosas modificaciones. ¿Cuál era la finalidad de la ley concursal en el año 2003? Como os proponemos aquí, el convenio, ¿no? La finalidad, la solución normal, decía la norma, de un concurso era el convenio, es decir, el acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Y en defecto de convenio, y aquí ya se empezaba a introducir la idea, ¿por qué? Porque el negocio es mucho mejor unido que separado. Si desmiembras un activo, si desmiembras un negocio, las sillas por un lado, los contratos por otro, es muy probable que tenga un valor inferior. Y lo que sobre todo tendrá es un valor inferior para la sociedad. El tejido empresarial necesita que los negocios continúen. Lógicamente, si haces un reparto de activos, no continúa el negocio, que es lo que da riqueza al tejido empresarial. Pero teníamos estas reglas y así continuamos hasta, fijaos, el año 2014, año en el cual ya había habido alguna que otra modificación de la ley concursal en el año 2009, en el año 2011 e incluso antes de este Real Decreto ya se había producido alguna modificación, pero este marcó un antes y un después en materia de regulación de venta de unidades productivas. ¿Por qué? Porque, como os decimos aquí, se introdujo el artículo 146 bis de la ley concursal, que por mucho que ha ido sufriendo modificaciones, realmente
Sí, y Ana, aquí no sé cómo lo ves tú, pero tampoco ha cambiado tanto, es decir, tampoco se hizo tan mal en ese momento. Y este artículo 146 bis es, por decirlo de alguna manera, el sustento de la actual regulación y de los maravillosos prepacks y de todos estos nuevos instrumentos que se están creando, no solo gracias a la legislación, sino sobre todo a las resoluciones de nuestros tribunales y al esfuerzo que están haciendo nuestros juzgados para implementar medidas que no están en la ley. Y en eso entraremos luego. En esta regulación, como os decíamos aquí, se establecía ya un principio general que va precisamente, y si me lo permitís, en contra un poco de los principios del Código Civil. ¿Vale? ¿Qué decía esta norma? Decía que en caso de transmisión de unidades productivas se cederán al adquirente los derechos y obligaciones derivados de contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional, cuya resolución no hubiera sido solicitada. Os lo ponemos en contexto. En el concurso de blanco, como os lo decía antes Ana, ¿qué ocurría? El concurso de blanco era del grupo Maemoda, era el concurso de una empresa de retail que desarrollaba su actividad en un montón de tiendas. Imaginaos si era necesario tener una norma similar a esta, que no existía en ese momento. ¿Por qué? Porque si nos poníamos a negociar con cada uno de los arrendadores de esas tiendas, nunca hubiéramos llegado a alcanzar un acuerdo que hubiese mantenido la actividad de esa sociedad. ¿Qué hizo aquí don Francisco Borja Villena? ¿Qué hizo? Pues dictó una resolución que a mi gusto, como todas sus resoluciones, muy clara, muy didáctica y muy aplicada al caso, en el cual lo que establecía era que se producía una subrogación automática en los contratos de arrendamiento. ¿Vale? De manera que por el mero hecho de estar adquiriendo la unidad productiva, y esto luego se trasladó a este magnífico para mí 146 bis, con modificaciones, lo de magnífico, permitidme que esté un poco entre corchetes, ¿vale? Pero que era un muy buen sustento de lo que se iba a necesitar. Pero todo esto se parte de ese criterio que don Borja Villena estableció en esa resolución, en virtud de la cual, como os decía, se producía una subrogación automática del adquirente de la unidad productiva en los contratos que estaban en vigor y que el adquirente consideraba que eran necesarios para seguir desarrollando su actividad. En ese contexto, con esa reforma, se produce o se inicia un derbi más entre Madrid y Barcelona. ¿Qué ocurre? Aquí, como sabéis, y seguro que muchos de vosotros lo habéis oído, ¿vale? Se produce no un intento, sino cada grupo de juzgados, por decirlo de alguna manera, y aquí Ana sí que a mi tercera interpelación tendrá que hablar porque sé y me consta que su despacho, sobre todo Gregorio de la Morena, estuvo muy implicado en la elaboración de este código de buenas prácticas. Aquí lo que se hace es buscar, precisamente porque la ley no nos ayudaba en ello, buscar instrumentos consuetudinarios, si me lo permitís, es decir, no legales, para lograr precisamente lo que se dice en este primer punto, vender unidades productivas antes de que pierdan valor. Esto lo explican muy bien, si no me equivoco, una juez de Madrid, lo explica muy bien cuando nos dice que en el fondo lo que se pretende es evitar, si cogéis un cubito, os lo ponéis en la mano, se va deshaciendo con el paso del tiempo. Y llega un momento en que seguramente no llegaréis a ponerlo en ese vaso. ¿Por qué? Porque se habrá deshecho. Con los negocios ocurre lo mismo. Si los mantenemos durante mucho tiempo fuera del congelador, si los mantenemos mucho tiempo fuera de la operativa, fuera de la financiación, fuera de la posibilidad de seguir generando negocio, acaban desapareciendo y pierden valor. Como este cubito que no ha llegado al congelador o que no ha llegado al vaso, los negocios, si no se venden a tiempo y si no se invierte en ellos a tiempo, mueren. Precisamente para evitar que el paso del tiempo, que este lapso del tiempo impidiese la continuidad de este negocio, tanto en Madrid como en Barcelona se pusieron a trabajar, si bien acabaron con soluciones distintas, en procesos que permitiesen precisamente esta agilidad, esta rapidez, pero sin perder de vista dos cuestiones fundamentales, como son la transparencia, ¿vale? Y la concurrencia. Eso era fundamental tanto para unos juzgados como para otros, ¿vale? Pero como os explicamos aquí, y Ana, aquí sí que te voy a ceder la palabra, hay que tener en cuenta que unos juzgados, para mi gusto, fueron más atrevidos que otros, porque en los juzgados de Barcelona se enfocó todo partiendo del artículo 583, ahora 585 con la reforma, ¿vale? Que era el 5 bis. ¿Qué nos decían en Barcelona? Oye, pues con el 5 bis puedes instar un procedimiento de pre-pack. ¿Y qué es un procedimiento de pre-pack? Un procedimiento preparatorio para alcanzar una oferta que cuando se solicite el concurso ya sea aprobada y con agilidad se pueda autorizar. ¿Vale? Pero utilizábamos esa medida del 5 bis para preparar
esa venta de unidad productiva. Se solicitaba el nombramiento de un experto y este experto, un experto independiente, debía liderar las negociaciones, como os explicamos aquí. Una vez declarado el concurso y con el nombramiento formal de la administración concursal, que recaía, y aquí estaba precisamente el punto de discordia principal, ¿verdad, Ana?, en experto que se había nombrado para buscar ofertas o para echar una mano en este proceso de negociación, este podría instar de forma más rápida esta venta de unidad productiva. Gracias a este procedimiento, y de hecho os hemos citado aquí un par de autos del Mercantil 7 y del Mercantil 11 de Barcelona del mismo mes de noviembre de 2020, gracias a este procedimiento se lograron, y no recuerdo mal no recuerdo si eran en 2 o 3 meses, pero en un periodo de tiempo muy, muy, muy breve, vender negocios, vender unidades productivas. En Madrid, sin embargo, Ana, ¿verdad?, las cosas ocurrían por otro lado. Sí, es correcto. El PRIPAC, que es una figura de creación puramente jurisprudencial, gracias a los trabajos de los juzgados mercantil de Barcelona, como os comentaba Rosa, lograron transmitir concretamente 2 academias de inglés con más de 1000 alumnos inscritos en los autos del Juzgado Mercantil 7 y Juzgado Mercantil 11 que os indicamos. Tanto el trabajo preparatorio del PRIPAC como el del Código de Buenas Prácticas viene a idearse a raíz de toda esta situación de pandemia. En marzo de 2020 se ve que, bueno, los negocios, con el cerrojazo que tuvieron que pegar todos debido a las medidas sanitarias, vieron que era necesario de algún modo agilizar, implementar soluciones para la transmisión rápida de esos negocios que habían tenido que cerrar a cal y canto. Por tanto, en los juzgados mercantiles de Barcelona se pusieron a trabajar, consiguieron sacar adelante este protocolo PRIPAC. Gracias a él, en 4 días, únicamente en 4 días, se transmitieron estas 2 academias de inglés y después, y al ralentí, fue Madrid trabajando en este código de buenas prácticas que también era necesario implementar aquí porque se veía que era necesario agilizar esas unidades productivas. Nosotros, por ejemplo, en el caso del SAMEX, que intentamos agilizar al máximo esta venta de unidad productiva que se venía trabajando con anterioridad a la declaración de concurso, logramos que en el plazo de 2 meses se transmitiera la unidad productiva. Pero es que no tenemos que dejar de pensar que en Barcelona lograron transmitirla en 4 días. Por tanto, a ver, esto no es una discusión a ver quién gana, Madrid o Barcelona, sino simplemente decir que Madrid iba un paso por detrás, pero es verdad que trabajamos mucho y logramos sacar adelante el Código de Buenas Prácticas. La diferencia esencial entre el protocolo PRIPAC y el Código de Buenas Prácticas es el cauce que se utiliza. Como os ha comentado Rosa, en el PRIPAC el cauce utilizado es el del 583.5 bis de concurso, como queréis llamarlo. En el Código de Buenas Prácticas el cauce que se habilita es el del 530, es decir, el plan de liquidación con oferta vinculante, ¿vale? Y a través de la presentación de un plan de liquidación con oferta vinculante, los juzgados en un periodo breve de tiempo, breve, veremos que no es tan breve en la práctica, se comprometen a agilizar esa venta de unidad productiva. ¿Por qué digo que no es tan breve en la práctica? Porque si nosotros presentamos un plan de liquidación con una oferta vinculante, ese plan de liquidación se tiene que trasladar a las partes una vez declarado el concurso, pueden formular alegaciones y además, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que esa oferta vinculante que realiza el primer ofertante es la oferta de avanzadilla. ¿Por qué? Porque posteriormente se van a presentar más ofertas mejoradas. Entonces, finalmente, el plazo breve, más o menos de 15 días que se establece, al final se convierten en 2 meses, 3 meses. Esa es la realidad práctica. Y aquí hay otra cosa, ¿no, Ana? Esta avanzadilla, cuando os decíamos, ¿no?, los que estéis ya ejerciendo nuestra preciosa profesión, cuando tu cliente te dice, oye, todo el trabajazo que yo me he pegado, ¿no? Seguramente a vosotros también os ha pasado. Todo el trabajazo que me he pegado previo, la due diligence, el no sé qué, no sé cuántos, para presentar la solicitud de concurso con esa oferta vinculante, no sé qué, viene otro advenedizo y de repente ofrece, y eso me estoy adelantando, ¿vale? Pero creo que es importante decirlo aquí. Ofrece, pues yo qué sé, 20.000 euros más y me estás diciendo que se la va a quedar él. Ojo aquí con cómo se prevean todas estas cosas, porque es una de las primeras cosas que el cliente te dirá. ¿En serio me sale a cuenta ser yo el primero que levante la moneda?
Por supuesto, porque detrás hay un trabajo muy fuerte, sobre todo de valoración de la empresa, de utilizar varios métodos de valoración para ver cuál es esa primera oferta que se realiza y luego posteriormente mejorarla es muy fácil, porque con que ofrezcas 5.000 euros más y quizá algún tipo de beneficio para esos trabajadores, porque es verdad que el artículo 219 sí que establece que inclusive en el supuesto de que una oferta se mejore económicamente, si hay mejores condiciones para los trabajadores o se entiende que de algún modo se va a conservar por alguno de los ofertantes mejor esa actividad o se va a asegurar mejor esa actividad, se puede adjudicar a ese segundo, que inclusive en ese supuesto es que al final todo el trabajo lo realiza ese primero y un segundo va a venir y te va a mejorar. Entonces, por eso os digo que el código de buenas prácticas, pues si bien provee determinadas medidas para agilizar, luego en la práctica pues vemos que no es tan ágil y que además tiene pues sus inconvenientes. ¿Y qué hacíamos aquí? Teníamos, o los que hacían los jueces, ¿no? Perdón que me estoy poniendo en sus zapatos, pero los jueces lo que hacían es verdad, en Madrid y en otras comunidades. Después, como seguramente sabréis, el resto de comunidades pues se va adhiriendo un poco más a la versión Barcelona o más a la versión Madrid, pero al fin y al cabo incluso muchos jueces de Madrid lo que hacían es, partiendo de este principio, de este criterio de hoy hay que evitar esa pérdida de valor, ellos mismos en sus resoluciones eran incluso un poco más flexibles y más ágiles que el propio código de buenas prácticas. Y entramos ahí en el concepto de unidad productiva. Lo que os decíamos, oye, ¿qué es una unidad productiva? Ahora ya, y veis, esto es hacer un spoiler, ya tenemos un artículo, que es el artículo 200, al que luego nos referiremos, que incluye un concepto definido de venta de unidad productiva, no de venta ya sabéis todos lo que es, de unidad productiva. Pero aquí nos hemos permitido citar un auto del Juzgado Mercantil 5 de Madrid, de 21 de octubre de 2021, una fecha bastante fácil de recordar, de don Moisés, que la verdad es que explica muy bien o caracteriza muy bien qué es una unidad productiva. Y aquí nos decía don Moisés que una unidad productiva es cualquier industria, instalación o comercio, fijaos lo amplio del concepto, grande, mediano o pequeño, o grupo de tales, que se construye con elementos necesarios para iniciar o continuar una actividad económica, esté o no en funcionamiento, tenga o no trabajadores, sea de propiedad o arrendado o de que pertenezca a una persona física o jurídica. En el fondo, lo que nos está diciendo aquí Moisés es, si puedes definirme que existe una autonomía, y por esto os hemos puesto aquí, característica esencial, autonomía organizativa y funcional, que dentro de todos estos activos existe un negocio, una unidad de negocio, una viabilidad, una autonomía, y que por sí mismo esta unidad de negocio tiene capacidad para generarlo, esto puede ser una unidad productiva, pero defínenmelo bien. Y fijaos que antes antes no teníamos definición, ahora tenemos esta, que es la de se considera una unidad productiva el conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria. Pero fijaos, la ley mantiene, la reforma de la ley concursal mantiene este mismo texto. No nos aporta mucho más. Tenemos que ceñirnos pues, a resoluciones como la que os hemos citado antes de Moisés, cualquier industria, instalación o comercio, pero al fin y al cabo es un negocio. ¿Vale? Ha habido resoluciones que han intentado desgranar, como esta que os citamos, esos contenidos. Pero fundamentalmente, y aquí es donde queremos hacer hincapié, tenéis que tener en cuenta cuando estáis creando una unidad productiva o conformando una unidad productiva, que lo primordial, para empezar, es delimitar cuál es el perímetro de esta unidad productiva. Es decir, el otro día, y lo comentábamos antes con Ana también, nosotros estamos trabajando en una venta de unidad productiva en la cual pues estaban precisamente el deudor y nuestro caso es el inversor, el cliente, delimitando ese perímetro. Y nos decían, oye, bueno, no pasa nada, presentamos la oferta y si luego se tiene que rectificar algo ya lo haremos. Y les decíamos, no, porque además de ser quienes primeros lanzamos la piedra, vamos a ser nosotros quienes determinemos cuál es el alcance, cuál es el perímetro, cuál es la delimitación de esta unidad productiva. Es importante explicarle a su señoría qué es lo que queremos comprar, porque si cuadra la oferta con lo que presente el deudor, el administrador concursal, si evidentemente lo puede revisar y considera que es correcto, lo va a tener mucho más fácil para iniciar este proceso de venta de unidad productiva. Si no es así, si no hay una clara delimitación del perímetro, va a ser mucho más complicado. Oye, ¿tengo que asumir personal o no tengo que asumir personal? Es decir, ¿y si se trata de un negocio pero que a día de hoy no tiene personal? O como Ana nos contará luego, un negocio en el cual ya he hecho un ERE porque económicamente me salía mejor.
En ese caso, si no hay trabajadores, ¿puede continuar entendiéndose que eso es una unidad productiva? Pues aquí os hemos mencionado que este es un debate superado. Sí, la respuesta es sí, es posible. Una unidad productiva puede tener o no trabajadores, ¿vale? Os hemos citado el auto del Juzgado Mercantil 13 de doña Bárbara Córdoba de 20 de abril de 2021. Lo pone Madrid, pero creo que es Madrid, ¿verdad, Ana? Sí, es Madrid. Lo he dado por hecho, pero... Es un auto dictado en la venta de unidad productiva del restaurante Zalacay. Ah, vale, es del mismo, vale. Entonces, aquí donde nos decía, es indudable que si el factor humano es importante para el mantenimiento de cualquier unidad productiva, en el presente caso se erige como determinante. Pues sin riesgo a equivocarme, gran parte del éxito cosechado, al que luego nos referiremos, estamos haciendo otro spoiler aquí, Ana, ha sido gracias a la profesionalidad de los trabajadores que han formado parte de este proyecto. Y en el fondo, el artículo 219, la regla de preferencia, a la que Ana antes hizo referencia y que se mantiene en su texto, también hace referencia a qué ocurre con los trabajadores. Es decir, el otro día me decía un cliente, oye, el juez, el administrador concursal, ¿va a ver mejor una oferta para la adquisición de una unidad productiva si me llevo a los trabajadores, si les pago antes que Fogasa? Y evidentemente sí, la respuesta es sí. ¿Lo va a ver mejor? Sí. ¿Eso significa que te la adjudiquen a ti? Pues no lo sé. Va a haber otros factores, va a ver cómo se mejora esta oferta, pero sin duda tiene mucha más cara y ojos una oferta en este sentido que no un mero intento de desmembramiento de una empresa. Inclusive, Rosa, perdona No, interrumpir, que inclusive hay en supuestos de ofertas o de ventas de unidades productivas en los que es necesario hacer modificaciones sustanciales en el contrato, es decir, en esencia, rebajar los salarios porque si no la actividad no es viable. Incluso en este supuesto que se planteó además en la venta de unidad productiva de Zalacain, los trabajadores, los representantes de los trabajadores directamente apoyaron una de las ofertas en las que se rebajaban sus salarios, porque entendían que les iba a asegurar mejor esa actividad. O sea, que inclusive los propios trabajadores son muy conscientes de estas situaciones y de que es necesario viabilizar la actividad, inclusive teniendo que rebajar los salarios. Y si me permitís, Ana y Rosa, también tenemos otro ejemplo muy reciente, que es el ejemplo de Grupo Siro, donde también los trabajadores han intervenido en todo ese proceso de venta de la unidad productiva. De hecho, hubo un primer intento que resultó fallido debido a que los trabajadores no estaban de acuerdo con la reducción que se les proponía. Claro, es que es clave. En el fondo, lo que estamos hablando aquí es de preservar el tejido empresarial y el tejido empresarial no está formado por ordenadores móviles y pues eso, ¿no? Y 4 contratos. El tejido empresarial está conformado por gente, por empresas que dan trabajo a gente. Con lo cual, lógicamente, si tú presentas una oferta que es apoyada, y luego lo veremos, una de las esencialidades también del proceso de venta de unidad productiva es dar audiencia a los trabajadores. Por supuesto, porque de ellos va a depender también la continuación de ese negocio, ¿no? Y precisamente en este contexto, otra de las cuestiones que nos planteábamos cuando preparábamos la presentación y que veíamos de las resoluciones que se han ido dictando, intentaré ir rápido, es sobre si la empresa tenía que estar o no en funcionamiento. Y eso nos lo soluciona, si creéis, a ver cómo lo veis vosotras, pero creo que nos lo soluciona el nuevo texto. Porque el nuevo texto, cuando se refiere a la adquisición de venta de unidades productivas, también se refiere a aquellas empresas que, aunque no estén en funcionamiento, ¿vale? Aunque hayan cesado en su actividad. Con lo cual, oye, puede ser que haya cesado en su actividad, pero que se pueda retomar, ¿vale? No estamos vendiendo activos, sino que estamos vendiendo negocios. Aquí ya os lo he explicado. A día de hoy, con el texto refundido, después de pasar por todo esto que os hemos explicado de los antecedentes, ya tenemos un artículo que se mantiene además en su texto, que nos dice que es una unidad productiva. Pero no dejéis, por favor, de interpretar este precepto a la luz de las resoluciones judiciales. Yo creo que es muy importante, cuando nos plantamos delante de un juzgado, tener muy claro no solo qué han dicho los juzgados, sino qué han dicho los juzgados de esa plaza. Y si conseguimos encontrar... Perdonad. Si conseguimos encontrar el típico, ahora me estaba saltando un zoom, esto es un horror. Me falta un niño entrando por aquí para sentirme como en el confinamiento. Perdonad, ha sido surrealista esto. Un segundo que voy a quitar, porque en 4 casas tiramos de zoom y el problema es que aquí la gente te llama. Perdone, hago un sign out y aquí sí que ya no nos volverán a interrumpir, salvo que entre algún compañero. Como os decía, me he perdido.
Importante, cuando vayamos a presentar una oferta para adquirir una unidad productiva, sobre todo no solo nos ciñamos a lo que se ha dicho, sino a lo que han dicho sus propios juzgados. Ahora nosotros estamos en un caso en el cual sabemos que vamos a presentar una adquisición, una venta o una adquisición, mejor dicho, de unidad productiva junto con el deudor, vamos de la mano, somos inversor, pero sabemos que en esos juzgados, en esa plaza, pues oye, no les gusta el pre-pack, pero tampoco acaban de comulgar con la guía de buenas prácticas. Bueno, pues sabiendo que en breves entrará en vigor, como os decía Ana, en septiembre seguramente entrará en vigor o tiene que entrar en vigor la ley concursal, pues evidentemente ya no podemos de momento presentarlo conforme al texto refundido que se está reformando, pero sí que es verdad que son unos principios de actuación que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido os citábamos esa resolución del Juzgado Mercantil número 5 de Madrid, al cual si te diriges, pues convendría tener presente esa resolución. ¿Y bajo qué notas definitorias podríamos decir que se estructura todo este proceso de venta de la unidad productiva? Pues nos lo dicen también las resoluciones judiciales y nos lo dicen también los propios preceptos de la ley concursal. Transparencia, es decir, cuanta más información se conceda durante el procedimiento respecto a la oferta que se ha presentado, mejor, porque significará que no hay gato que esconder. ¿Vale? Concurrencia. Nos guste o no, el proceso o el método primordial a través del cual se realiza una venta de unidad productiva es la subasta. Echa la ley, echa la trampa o echa la regla, echa la excepción. El 215 es excepcionada por el artículo 216 del texto refundido, que tampoco se modifica. Precepto que nos dice que en caso de que el deudor lo solicite o en caso de que se solicite se podrá hacer no por subasta sino por venta directa. En ese caso hay varias resoluciones de los tribunales de los juzgados del Mercantil de Madrid que pese a tener pues, esa guía de buenas prácticas o esas resoluciones en Barcelona que eran como un poco más atrevidas, han ido generando también un criterio en base al cual si logras acreditar esa necesariedad de actuar rápido, agilidad, de que se me escapa el hielo entre las manos, podemos llegar a conseguir que no se realice la venta por subasta, sino mediante venta directa. Eso no eximirá de que exista una cierta concurrencia, pero sí que es verdad que no será necesaria esa subasta. Y sobre todo, y muy importante, que todo este proceso se realice con publicidad. ¿Vale? Precisamente por el bien de todos aquí, de los juzgados, de los administradores concursales, ¿verdad, Ana? Y de los propios implicados, tanto del inversor como del deudor. Y todo ello con audiencia siempre, es decir, dando la palabra a aquellos, si me permitís el anglicismo, stakeholders de la compañía. Esto es, trabajadores, los propios oferentes o los propios interesados, los acreedores. ¿Vale? Y aquí, entre los acreedores, ya sabéis que los acreedores con privilegio especial pues juegan un papel muy, muy importante. Pero esta unidad productiva la compro en concurso o fuera de él. Voy rápido porque si no nos vamos a comer el tiempo y creo que es importante que veamos el caso práctico, Ana. Esto lo iremos contestando a medida que avancemos, ¿vale? Comprar en concurso o fuera de él. ¿Y por qué os menciono esto cuando es evidente que estamos hablando del texto refundido de la ley concursal y de la reforma de la ley concursal? Me vais a decir, pues evidentemente me vas a hablar del concurso, ¿no? ¿De qué me estás hablando aquí? Pues no. Con la reforma de la ley concursal, que entrará en vigor en breve, no me atrevo a poner fecha, se crea una fase previa, que es la fase, o se crea, o se le da nombre a una fase previa durante la cual se puede llevar a cabo una venta de unidad productiva, ojo, fuera de concurso. ¿Dónde? En sede del plan de reestructuración. Es decir, y recordad que el plan de reestructuración, para aquellos que no lo sepáis, se puede presentar incluso en fase de probabilidad de insolvencia. ¿Vale? Si estamos en una situación de probabilidad de insolvencia, no estamos en situación ni de insolvencia inminente ni de insolvencia actual, pero incluso durante esa fase se podría llegar a producir una venta de unidad productiva como contenido mínimo de este plan de reestructuración. Ahora lo veremos. ¿En qué momento más? Simplemente apuntarles que probabilidad de insolvencia es la insolvencia que yo preveo dentro de los 2 años, es decir, probabilidad de insolvencia, prácticamente la mayoría de tejido empresarial español podría estar ya en probabilidad de insolvencia, porque ventas aseguradas, Airbus tiene ventas a 3 meses, es decir, probabilidad de insolvencia a 2 años, pues la mayoría de empresas podrían justificar que se encuentran en probabilidad de insolvencia, simplemente como apunte. Ahora con la moratoria que hemos tenido, con todas las... Bueno, total. No vamos a abrir ese melón, pero...
No, o sea, el otro día en el Congreso de la Ley lo decíamos, es decir, ahora va a entrar en vigor una norma que nos está calificando un estado, que es el estado de la probabilidad de insolvencia al que se refería Ana, en el que muy probablemente algunas de las sociedades, algunas o prácticamente todas las sociedades del tejido empresarial español se encuentran, porque decirle a una compañía, oye, ¿tú crees que si no se aprueba un plan de si no apruebas un plan de reestructuración, pues simplemente con carencias o tal, de aquí a 2 años puedes encontrarte en situación de insolvencia? Pocos administradores te van a decir un no rotundo. Porque os recuerdo que después de la pandemia ha llegado Rusia y Ucrania. No sé, hay tantos factores en el aire que nos impiden tener una absoluta certeza o esa absoluta certeza de la que antes pensábamos que gozábamos, que realmente esta situación de, oye, la probabilidad de insolvencia y cómo tienes que comportarte durante ella es como un poco complejo, porque es como, no sé cómo tengo que comportarme en el pasado, cómo debiera haberme comportado en el pasado. ¿Vale? Es complejo. Entonces, durante esa fase se podría producir una venta de unidad productiva dentro del contenido del plan de reestructuración. ¿Cuándo más se podría producir una venta de unidad productiva? Pues en esta fase de pre-pack, al que ahora nos referiremos. Una fase preparatoria, y fijaos que esta marca que veis aquí en medio, esta raja clarita, nos separa la insolvencia de la preinsolvencia, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque durante este procedimiento, durante este lapso temporal que media entre la solicitud de concurso y podríamos decir que la situación de, bueno, no, porque el prepack también se puede solicitar. Esto del prepack, perdonadme, pero yo no lo acabo de entender y ahora me entenderéis por qué. ¿Qué es esto del prepack? El prepack ya os hemos explicado lo que era. Era ese instrumento que se creó, por decirlo de alguna manera, o que se intentó crear o darle virtualidad en los juzgados del mercantil de Barcelona. Realmente aquí, este prepack al que nos referimos es distinto. Esto es una regulación que se ha incluido ahora en la reforma de la ley concursal y que es un estado preparatorio de una venta de unidad productiva que tiene que realizarse en el procedimiento concursal. Pero esta solicitud de nombramiento de un experto que te ayude a recabar ofertas para vender una unidad productiva puede incluso presentarse aunque no estés en situación ni de probabilidad, ni de insolvencia actual, ni de insolvencia inminente. Con lo cual estamos yendo un paso incluso atrás de todo este plan de reestructuración. No sé si lo pondría antes o después de esta yo, Rosa, al final lo que me planteo es ¿qué incidencia va a tener este pre-pack en realidad? Porque al final las compañías lo que se van a ir es a buscar a una compañía especialista en M&A. Búscame opciones para mi compañía, búscame compradores. Vas a hablar con competidores, con gente, vas a hacer un benchmark y vas a mirar a quién podría interesarle tu negocio. No vas a presentar seguramente, a menos que lo cambien o que vaya evolucionando como todo, no vas a presentar un escrito en un juzgado diciendo, oiga, señoría, ¿sabe qué? Que es que no soy lo suficientemente diligente como para encontrar a alguien que quiera comprarme. ¿Me echa una mano? Nómbreme a alguien. Y me estoy adelantando, nómbreme a alguien, sí, ¿qué es esto? Que me eche una mano, ¿vale? Y este alguien lo que va a hacer va a ser intentar recabar ofertas sin acabar de decirnos durante cuánto tiempo lo va a hacer, ¿vale? Y le voy a decir yo que esta unidad productiva es mía y aunque haya cesado mi actividad, pues la pongo ahí en venta. Y sabe que si no encontramos a nadie o si encontramos a alguien y me interesa, como esto no me exime del deber de solicitar concurso, luego presentaré el concurso y este señor que ha estado buscando ofertas se convertirá en administrador concursal. Es un procedimiento que está regulado en el artículo 224, perdonad, 224 bis, ¿vale? El 224 pasa a ser 224 bis, 224 ter, 224, bueno, del ter al septies, para que os hagáis la idea. Pero en el 224 bis nuevo de la reforma es donde se regula este procedimiento de pre-pack, que no deja de ser, si me lo permitís también, un procedimiento preparatorio de venta de unidad productiva. No es más, porque durante esta fase de pre-pack no se puede hacer nada más que preparar, que pedir que te nombren a alguien, que ese alguien te eche una mano para recabar ofertas y una vez tienes las ofertas, estas ofertas las entras en el concurso y lo vendes. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué pasaría, Ana? Si lo vendes fuera, que todas aquellas cosas que hemos visto no nos beneficiarían. ¿Vale? Sí, y únicamente puntualizar que sepáis que aquí no ha ganado ni Madrid ni Barcelona, que este pre-pack que acoge el proyecto es un mejunje, es un mix entre el pre-pack creación jurisprudencial de Barcelona y el Código de Buenas Prácticas de Madrid. Por tanto, bueno, creemos que realmente la incidencia práctica va a ser poca porque al final, bueno, pues ese vendedor que quiera vender su negocio irá a un proceso de M&A
que es lo suyo, y no a activar el nombramiento de un experto independiente, porque además esto se une, Rosa, con supuestamente ese portal de liquidaciones que se tiene que poner en práctica, no se ha empezado a trabajar en él y, por tanto, la publicidad que se va a dar a la venta de unidad productiva dentro del sede concursal o en el procedimiento concursal va a ser la que venimos dando en la actualidad y siempre va a ser mayor la publicidad que le vaya a otorgar cualquier empresa especializada en M&A. O sea, es que es así, que están en el sector y que además ofertan a nivel mundial. Así es. O sea, fijaos que lo que estamos comentando en el fondo, y perdonad que no lo criticamos, sino lo aplicamos, ¿vale? Estamos viendo que precisamente, como os decíamos, ¿no? Oye, necesito agilidad, necesito concurrencia, necesito transparencia, necesito demostrar que el proceso que estoy siguiendo para vender el activo me hace llegar a la mejor oferta de todas. Sin esa publicidad, sin esta capacidad de acceder a esos registros a los que está refiriéndose Ana, o sin un experto que precisamente tenga algún carácter vinculante en algún sentido, difícilmente lo vamos a lograr. Pero vamos un paso atrás. ¿Qué significa esto de que la unidad productiva también se puede vender en el plan de reestructuración? Pues bueno, 2 notas solo. Una, los planes de reestructuración van a ser el hermano mayor o el papá, por decirlo de alguna manera, de los actuales acuerdos de refinanciación. Olvidaos, todavía no, pero casi, de los acuerdos de refinanciación. Ahora no vamos simplemente a ir a por el endeudamiento, ahora vamos a reestructurar, vamos a atacar, por decirlo de alguna manera, tanto el activo como el pasivo. Vamos a poder hacer muchísimas más cosas en esta fase del plan de elaboración, de estudio y de aprobación del plan de reestructuración de lo que nunca jamás se ha podido hacer en sede de acuerdos de refinanciación. Para muestra, esto. Uno de los contenidos del plan de reestructuración puede ser la venta de una unidad productiva, la venta de activos o incluso la transmisión de la empresa totalmente. Es decir, imaginaos dónde estamos yendo cuando a día de hoy lo más habitual, por decirlo de alguna manera, es que un acuerdo de refinanciación sirva para pactar quitas, esperas y capitalizaciones. ¿Vale? Ya somos muy atrevidos cuando vamos por los PPLs o cuando pretendemos intentar defender que podemos hacer una evaluación subjetiva. A día de hoy, todo esto cambia, ¿vale? Y además, hay un tema, y yo creo que hay que explorarlo porque es una vía muy buena, porque precisamente ese hielo no se ha deshecho en este momento. Pero habrá que ver cómo se enfocan estas ventas de unidades productivas en esta fase tan temprana, ¿vale? Porque sobre todo hay una cosa a tener en cuenta, no aplican muchas de las normas que sí que nos protegen en concurso. Ya hemos visto el PRIPAC, ya hemos visto ese proceso preparatorio que nos hemos permitido utilizar como calificativo para definirlo, ¿vale? ¿Y la venta en concurso? ¿Nos hemos olvidado de ella? No. Oye, solicitado el concurso, puedo solicitarlo, de hecho, con una venta de unidad productiva o con una oferta vinculante para vender esa unidad productiva. O bien, esta venta de unidad productiva se puede dar durante la fase común del concurso. O bien, esta venta de unidad productiva se podrá llevar a cabo tanto durante la fase de convenio como durante la fase de liquidación. Es decir, la venta de unidad productiva puede llevarse a cabo en cualquiera de las fases del concurso de acreedores. ¿Vale? Es importante aquí lo que os decía antes, Ana. ¿Dónde está regulado todo esto? ¿Dónde haya regulación? Se mantiene lo que ya existía, ¿vale? Son del artículo 215 al 224. Si bien, como os decíamos, el 224 pasa a tener muchísimos apartados, como antes nos pasaba, ¿no? Con el artículo que era el 64, ¿no? El 64 de la ley concursal, que era el tema del procedimiento laboral que regulaba. Era el 64, Ana, que te lo sabes seguro tú mejor que yo. Sí, el que regulaba como en 250 páginas todo el tema del procedimiento laboral. Efectos sobre los contratos laborales. En el concurso. Sí. Pues lo mismo nos va a pasar aquí con el 224, que nos ocupa, esto es el texto del Senado, nos ocupa como, no sé, 5 páginas, magnífico. Así que bueno, aquí lo vamos a tener regulado de momento, ¿vale? Fundamental, oye, va a seguir manteniéndose la subrogación automática, tanto en los contratos que se consideren necesarios como en aquellos contratos, licencias y autorizaciones que también sean necesarios. Y va a seguir manteniéndose ese derecho de veto de los acreedores privilegiados, ¿vale? Cuestiones fundamentales que se modifican, pues 3. 1. Se refuerza el magnífico artículo 221 que poco ha dado que hablar, ¿verdad? El 221, ¿de qué nos habla? Nos habla de la sucesión de empresa cuando se produce una venta de unidad productiva. Ya sabéis que por un lado tenemos a los juzgados de lo mercantil y por otro lado tenemos a la jurisdicción social. Ambas jurisdicciones también sabéis que son más, no sé si esto se puede decir en este foro, un pro defensa de intereses distintos, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
La cuestión es la siguiente. El artículo 221 dejó sentado ya en la anterior reforma, en el texto refundido de la ley concursal, que era competencia de los jueces de lo mercantil la delimitación de si había o no sucesión de empresas, es decir, qué trabajadores te llevabas y, por lo tanto, qué deudas asumías, tanto de la seguridad social como deudas laborales. El artículo 221 que viene, ¿vale?, es un poco más rotundo en este aspecto. ¿Y qué nos dice? Pues bien, lo que nos dice lo que os decimos aquí, oye, que el juez del concurso además será el competente, de forma exclusiva y excluyente también, para delimitar los pasivos, y no solo los pasivos, sino las relaciones laborales que componen la unidad productiva, es decir, delimitará los activos, los pasivos y las relaciones laborales que componen esa unidad productiva, indicando también cuál es la deuda asociada a estos trabajadores que se lleva, si me permitís el término, el adquirente, ¿vale? ¿Nos quedamos más tranquilos los operadores, los que trabajamos en el mundo del concursal? Todavía no. ¿Vale? Habrá que ver cómo las resoluciones, cómo se dictan estas resoluciones, tanto de lo mercantil como de lo social, para ver en qué medida realmente podemos irnos tranquilos cuando compramos una unidad productiva, diciéndole a nuestro cliente que este es el único riesgo que asume. ¿Vale? Y en segundo lugar, y aquí es una cuestión que quizás a los administradores concursales os irá bien, porque teóricamente, lo que pasa es que lo llaman informe y no certificado, que el otro día oía a alguien que decía, oye, sería mejor que este segundo punto, es decir, este informe de la Inspección de Trabajo relativo a las relaciones laborales, no fuese un informe, sino que fuese una certificación de deuda, ¿vale? Porque así, luego, si me vienen a pedir más, si intentan derivarme deuda de otros trabajadores, les diré, oiga, usted me certificó que la deuda que se llevaba este adquirente era esta y no otra. ¿Vale? Veremos cómo va evolucionando el texto. De momento, el texto que se está discutiendo en el Senado sigue diciendo informe y no certificado. ¿Vale? Efectivamente, Rosa, porque además simplemente lo menciona como posibilidad de recabar este informe y posibilidad ¿por quién? Por el juez. Exacto. Es decir, si el juez estima que quiere recabar el informe, se recabará y si no, no. Pero es verdad que el adquirente lo que necesita es seguridad jurídica cuando va a comprar. Y en la actualidad, el 221, que os comentaba Rosa, que tenemos en el texto refundido, se incorporó en un texto refundido que no puede, cuando tú refundes una ley, no puedes incluir modificaciones. Bueno, pues el debate que veníamos teniendo sobre la mesa era si ese artículo era ultra vires, si se había excedido ese texto refundido o no. Por tanto, en la actualidad no hay seguridad jurídica. Y lo que viene, pues desconocemos si va a haberla. Lo que está claro es que este nuevo artículo 221 siempre tendrá que ponerse en conexión con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y no se nos puede olvidar que lo que dispone es que solidariamente serán responsables cedente y cesionario en los 3 años siguientes de las deudas anteriores a la transmisión y además de las posteriores, cuando se estime que es una transmisión fraudulenta. Por tanto, este 221 vamos a tener que conjugarlo con el 44 del Estatuto de los Trabajadores y me temo que esa pequeña pelea entre la jurisdicción mercantil y la social, pues me temo que no ha acabado. Y esto viene mal a todo el mundo, tanto al inversor como a la administración concursal, como al deudor, vendedor, concursado, a los 3 operadores principales. Voy a romper una baza por el derecho de insolvencias. Fijaos lo completo que es. Es decir, aquí estamos hablando de no solo de derecho mercantil, ¿no? Del texto refundido de la ley concursal, sino que hemos hablado ya de la ley de sociedades de capital, del Estatuto de los Trabajadores. Esto es el derecho de empresa, ¿vale? Otra cuestión novedosa, por decirlo de una manera, oye, nos habla de la posibilidad de someter la adquisición de esta unidad productiva a la formalización previa de modificaciones estructurales. No tenemos tiempo aquí y esto daría para mucho debate, pero bueno, esto es posibilitar más herramientas, más instrumentos para que esa viabilidad se mantenga. Y por último, y una cuestión muy importante, y esto ya nos ocurría, si te acuerdas, Ana y Marta, en el texto refundido, se han incorporado doctrinas, ha ido incorporando en el texto de la reforma doctrina de muchas resoluciones judiciales en materia también de cancelación de cargas en procedimientos de venta. ¿Vale? Aquí os dejamos un esquemita. Yo soy muy fan de los cuadritos y de los esquemitas. Siempre he pensado que las cosas se entienden mucho más cuanto más simples las haces, que no por ello son más complejas. Además, es como mucho más visual. ¿No? Lo ves más claro y también te das cuenta de, entre nosotras, bueno, entre todos los que estáis aquí escuchándonos, de lo complejo que va a ser esto, porque fijaos los días, es decir,
Este va a ser el procedimiento que, según el artículo 224 septies dies, se va a llevar a cabo para vender una unidad productiva en concurso. Y sumáis fechas, oye, desde que se presenta la solicitud de concurso, aquí no nos hemos atrevido a poner fecha, ¿vale? Entre la solicitud y la autodeclaración de concurso, pero venga, vamos a ser animados. 5 días, ¿vale? Venga, optimistas. 5 días. 5 días, sí. He dicho, somos muy optimistas. Va, déjame que lo sea un poquito, que sí. 5 días. De verdad, ojalá. 5 más 15. 5 más 5 de aceptación de la AC, ¿vale? La AC es rápida. 5 más 15 más 5. Menos, en un mes nos dice el texto refundido en la reforma, o la reforma del texto refundido, mejor dicho, que se podría tener aprobada la oferta más ventajosa para el deudor. Obviamente estos plazos, que tengo que deciros, son bastante estimativos. Los que afectan a las partes no, los que afectan al juzgado seguro, ¿vale? No por ellos, sino porque basta que os deis una vuelta por los juzgados para ver cómo muchos de los juzgados de primera instancia o de los juzgados, en este caso de lo mercantil, siguen llevando los expedientes en carritos de la compra. O sea, esto es todo muy bonito. El derecho de insolvencias 2.0 es muy bonito y es un objetivo y siempre hay que soñar para cumplir esos sueños. Pero decir que en menos de un mes vamos a ser capaces en los juzgados de lo mercantil españoles de solicitar el concurso y alcanzar la aprobación de una oferta más ventajosa, lo veo complicado. Ahora bien, hay que ser optimistas. Yo lo veo imposible, no por nuestros juzgados, que ojo. No, es que tienen los medios que tienen. Es que ese es el problema. Es decir, los medios y la carga de trabajo. Claro. Y a esto hemos de sumarle el aluvión que se prevé que va a haber de concursos tras la finalización de la moratoria concursal. Tú imagínate, los juzgados de Sevilla, 27 5 bises que se acaban de presentar. ¿Tú crees que realmente en 2 meses van a poder venderse unidades productivas en esas 27 filiales de una sociedad que todos sabéis que se ha presentado ahora en 5 bis? Es que hay dos mercantiles, además en Sevilla. Claro, hay dos mercantiles. Ese es el tema. Entonces, bueno, la idea es buena. Yo soy muy optimista con esta ley porque creo que la idea es muy buena, que realmente refleja lo que necesitamos o lo que necesita el tejido empresarial español. A partir de aquí veremos cómo se aplica. ¿Vale? Y aquí, Ana, te vuelvo a ceder la palabra. Bueno, pues ahora en esta segunda parte mucho más práctica, en primer lugar queríamos empezar con quiénes son los intervinientes principales en una venta de unidad productiva en sede concursal. Bueno, pues es la administración concursal, designada en ese procedimiento concursal por los juzgados de lo mercantil, el deudor concursado y el inversor adquirente, ¿vale? Y en estas 3 slides lo que os queremos simplemente detallamos cuáles son los objetivos, cuál es el punto de vista de cada uno de los intervinientes para que vosotros, si en algún momento tenéis que actuar como abogados, asesores, tanto del concursado como de ese inversor adquirente, pues los tengáis en cuenta, ¿vale? Porque es verdad que los letrados, cuando actuamos en las diferentes posiciones, pues la verdad, eso nos enriquece mucho. ¿Por qué? Porque cuando tienes que actuar en la posición contraria, sabes cómo pensarías o lo que está pensando el compañero que tienes enfrente. Por tanto, creo que a nivel práctico es muy interesante que lo tengáis en cuenta. La administración concursal, ¿qué es lo que piensa cuando quiere vender una unidad productiva dentro del concurso en cualquiera de las fases que os ha comentado Rosa? Todos atentos, ¿eh? Yo aquí estoy tomando nota. Bueno, es bastante básico, es bastante lógico todo lo que os he plasmado, pero creo que es enriquecedor, ¿vale? Bueno, la administración concursal, en primer lugar, lo que tiene en mente y por lo que se va a regir, por los principios que se rigen, es por el principio del interés del concurso y por el principio del interés de los acreedores. Es decir, la administración concursal en un concurso defiende la posición de todos los acreedores. Por tanto, ¿cuál va a ser el primer objetivo? Yo quiero maximizar el valor de esa unidad productiva. ¿Para qué? Pues para una mayor satisfacción de los acreedores. Yo quiero pagar cuantos más créditos, mejor, ¿vale? Y para ello, otro objetivo de la administración concursal, oye, yo quiero un procedimiento que sea ágil y que sea rápido, para que ese hielo no se me licúe. Es decir, yo quiero conservar ese hielo, quiero conservar el valor. ¿Por qué? Porque me van a pagar más, ¿vale? Luego, eso en cuanto a lo que es el procedimiento de la unidad productiva.
En cuanto al pasivo, ¿qué es lo que le interesa a la administración concursal? Hombre, pues que el comprador, desde luego, asuma cuanto más pasivo, mejor. Se subrogue en cuanto más contratos laborales, mejor. ¿Por qué? Porque eso de cara al concurso lo que va a suponer es una disminución de pasivo y si disminuye el pasivo, yo puedo pagar a más acreedores, puedo satisfacer un mayor porcentaje de esos créditos reconocidos, ¿vale? Entonces, en referencia a la asunción del pasivo, yo ahí os detallo una sentencia que es muy interesante, de verdad, en relación a la asunción cumulativa de deuda. Es una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2015, que lo que nos aclara es que la eficacia novatoria y liberatoria del deudor solo opera cuando lo consiente el acreedor. Es decir, deudor no se libera si este acreedor no da su consentimiento. Hombre, en principio es lógico que ese acreedor preferirá tener como deudor a ese nuevo comprador de la unidad productiva porque siempre va a ser más solvente que el deudor concursado, en principio. Pero que sepáis que para liberar al concurso de ese pasivo lo tiene que consentir el acreedor. ¿Y si no, qué pasa? Pues que si no, responden los dos de forma solidaria, ¿vale? En este supuesto, por ejemplo, muy relevante, bueno, lo que ha escrito Alfonso Muñoz Paredes en relación al acreedor privilegiado en sede concursal. ¿Cuál es el tratamiento? Es decir, ese acreedor privilegiado dentro de una venta de unidad productiva lo que tiene que hacer es consentir, en el caso de que el nuevo comprador se subrogue en la carga. Imaginemos, por ejemplo, en una venta de unidad productiva, uno de los bienes a transmitir es una nave y sobre esa nave pesa una hipoteca. ¿El comprador qué puede hacer? El comprador tiene dos opciones: o pagar, ¿vale? Y ya veremos, o si queréis luego alguna pregunta en relación a esto, cómo se paga ese crédito privilegiado dentro de esa venta de unidad productiva, ¿vale? El peso que tiene. Pero la segunda opción es que ese acreedor se puede subrogar en la hipoteca, ¿vale? Pues para que se subrogue en la hipoteca y se libere al concursado, tiene que consentirlo ese acreedor privilegiado. Y si no, van a responder los dos, ¿vale? Por tanto, a la administración concursal no solo le interesará que se asuma el pasivo, sino que ese acreedor consienta y libere al deudor concursado, ¿vale? Esto en cuanto al punto de vista de la administración concursal. En cuanto al siguiente interviniente, que es la siguiente slide, habría que pasarla, Rosa, es la slide que lo que trata es cuál es el punto de vista del deudor. Bueno, pues al deudor también le va a interesar un proceso ágil y rápido para una mejor conservación de esa unidad productiva. También le va a interesar esta mayor satisfacción a los acreedores y también la liberación de ese pasivo. Es decir, comprador, asume cuanto más pasivo mejor y a mí, por favor, me liberas. Y sobre todo, ¿de cara a qué? ¿Qué es lo que más le interesa al deudor concursado? Pues salvaguardar su responsabilidad. Y su responsabilidad, en la primera sesión visteis la responsabilidad de los administradores, pero sobre todo la responsabilidad de cara a la sección sexta de calificación. Es decir, la ley concursal establece unos presupuestos que si se dan dentro del procedimiento concursal, uno a uno, si vemos que alguno de ellos concurre, se le puede imponer el déficit a ese deudor concursado. Por tanto, si el pasivo es menor, si el pasivo disminuye, menor déficit se le podrá imponer en su caso, en el caso de que el concurso sea calificado como culpable y además se estime que se ha agravado la insolvencia de forma culpable y se le imponga ese déficit, ¿vale? Y luego, la tercera pata y la tercera visión es la visión del inversor, es decir, ese comprador inversor, ¿qué es lo que quiere cuando invierte en una unidad productiva? Que sería la siguiente slide, Rosa. Pues al final el inversor lo primero que quiere es seguridad jurídica, es decir, yo compro una unidad productiva dentro de un procedimiento concursal, es verdad que es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque a nivel económico el precio de una venta de unidad productiva en concurso puede ser muy atractiva, pero claro, también tengo que tener en cuenta esos pasivos asociados que me pueden derivar posteriormente. Entonces, al inversor lo que le interesa es, por favor, yo quiero claridad en la norma, quiero claridad, quiero fuera debates, porque yo voy a poner aquí dinero
Y luego no quiero sorpresas. Entonces, al final, el inversor es verdad que en muchos casos realiza una fase previa de due diligence muy fuerte, pero es que en otros casos no da tiempo. Es que no da tiempo. Porque si esperamos y se espera a realizar esa due diligence, que a lo mejor se tarda un mes, es que directamente ha perdido tanto valor que es mejor comprar en frío. Y claro, cuando compras en frío, pues a veces puedes tener alguna sorpresa. Entonces, y aquí, Ana, si me permites, cuando vas por inversor, suena mucho eco. Cuando vas por inversor, lo que te ocurre muchas veces, y aquí nos hemos encontrado, de hecho, Ana y yo yendo por inversor y Ana siendo administración concursal, el cliente te dice, bueno, pero me vas a escribir las típicas declaraciones y manifestaciones y garantías, ¿no? En el contrato, unas reps and warranties de toda la vida, que el administrador concursal seguro que asume y asume responsabilidad si hay cualquier contingencia. No. Es lo primero que tachamos. Es que no, es lo primero que tachamos. No lo intentéis. No, es que además todos, y sobre todo los despachos grandes, siguen el mismo patrón. Y es decir, yo voy a poner aquí unas manifestaciones de 3 algunos horas ya no lo garantías. seguimos, algunos ya avisamos al cliente de que eso no es posible. Es cierto, la verdad que trabajar con Rosa, coincidimos, nosotros éramos administradores concursales de una empresa que explotaba un hotel que posteriormente, vamos, que está aquí en nuevos ministerios, que se reformó por el inversor y la verdad que ha quedado precioso. Y bueno, y es verdad pues que la administración concursal no va a garantizar nada, es decir, el inversor, si quieres lo compras, si quieres bien y si no también. Entonces, al final, pues bueno, de cara al inversor es, yo voy a poner dinero, pero por favor, necesito tener seguridad sobre lo que voy a asumir. Y eso muchas veces pues es complicado con la regulación que tenemos. Otros 3 objetivos del inversor, hombre, pues desde luego pagar el menor precio posible, por supuesto, asumir ningún pasivo, que dentro de la regulación de la venta de unidad productiva en concurso es posible, es decir, el comprador no tiene por qué asumir ningún pasivo, si asume algo es de forma voluntaria y a más, ¿vale? Y luego, en caso de existencia de contratos de trabajo, únicamente quiere asumir esos contratos laborales afectos a ese centro de actividad o los trabajadores que quiera llevar, pero no quiere asumir nada más. Y en este sentido, en la siguiente slide sí que os planteo una cuestión práctica que es muy relevante de cara a un inversor, porque como os ha comentado Rosa, muchas veces las ventas de unidad productiva se compran cuando esa unidad productiva sigue con actividad. Siguen los trabajadores, se sigue manteniendo la actividad, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un caso sobre la mesa? Es decir, es un centro de panadería. Con la inflación ha subido tantísimo el precio del trigo que la actividad no es viable, han tenido que cesar en la actividad, tenemos que gestionar un ERE administrativo, tenemos que tramitar un ERE administrativo y vamos a solicitar el concurso. Si en el supuesto que exista dentro del procedimiento concursal algún inversor que quiera pues, comprar esa unidad productiva porque se puede continuar el negocio de panadería, ¿qué pasaría si yo he tramitado un ERE con anterioridad? Nosotros estamos tramitando un ERE, no hay dinero para abonar esas indemnizaciones. De cara a ese inversor, ¿va a tener que asumir ese pasivo? ¿No va a tener que asumir ese pasivo? Claro, esto es muy relevante para ese inversor, porque yo como letrado a este cliente le he dicho, tú has cerrado. Y si has cerrado, tienes que tramitar un ERE administrativo, porque lo que no puedes es cerrar y dejar a los trabajadores colgando con esos trabajadores sin hacer nada. No, aunque no haya dinero, tú ese ERE lo tienes que tramitar. Esos trabajadores luego, en la práctica, ¿cómo van a cobrar? Bueno, pues van a cobrar con el auto que apruebe el ERE y además con el auto de la autoridad administrativa aprobando el ERE y con el auto de declaración de concurso. Y con eso irán a Fogasa y cobrarán parte de las indemnizaciones. Pero si dentro del concurso luego alguien compra esa unidad productiva, ¿qué va a pasar? ¿Se le van a derivar esos créditos? Por eso os digo, es muy importante a nivel práctico ver cuándo la incidencia que un ERE puede tener de cara a ese inversor. Sobre todo, tener en cuenta también el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores que antes también os he reseñado. Y luego os cito un par de sentencias que son relevantes, sobre todo para saber si estamos en un periodo de riesgo o no, ¿vale? Tened en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de septiembre de 2016
que os detallo, dispone que al haber transcurrido 12 meses desde el cese de actividad, ya no operaba esa sucesión de empresas. Por tanto, es muy relevante el plazo temporal que haya pasado entre el ERE y la transmisión de la UPA, ¿vale? De cara al riesgo que puede asumir ese inversor, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta porque son cuestiones prácticas, que es que la realidad supera la ficción y eso es así. Y son cuestiones que no son de laboratorio, sino cuestiones que se nos plantean en el día a día, ¿vale? Y ahora, en esta tercera fase, sin más y de forma escueta y rápida, vamos a tratar un caso práctico tomando como base el caso del restaurante emblemático de Madrid, el restaurante Zalacaín, que como sabéis fue el primer restaurante que obtuvo 3 estrellas Michelin y que derivado de la pandemia en marzo de 2020 cerró las puertas a cal y canto. Por tanto, esta unidad productiva se transmitió ya con un cese de actividad. Si bien los contratos de trabajo se mantuvieron en vigor. ¿Por qué? Pues dada la relevancia de esos trabajadores, se estimó que tenía valor y que era mucho mejor mantener esos contratos de trabajo y tratar de transmitirla que en ese caso tramitar un ERE administrativo. Ana, aquí en el fondo lo que estás diciendo es que estos trabajadores, esto que siempre se ve como un pasivo, ¿no? Un trabajador que tienes que asumir, el que tienes que subrogar, se vio como un activo. Es que daban valor, es decir, el éxito de un restaurante como Zalacaín de este nivel, el éxito comenzaba por sus trabajadores y así se refleja en el auto del Juzgado Mercantil número 13 de Madrid, es decir, la relevancia de este restaurante parte por el buen hacer de los trabajadores. Por ello, en este concurso no se les despidió, sino que se fue asumiendo esos contratos de trabajo hasta que... Porque entiendo que estos trabajadores estaban en el ERTE. Estaban en ERTE, efectivamente, estaban con ERTE COVID y tal, pero no se llegó a tramitar un ERE de extinción porque se les veía como un activo que daba valor a la marca Zalacaín, daba valor a ese restaurante. ¿Vale? Fijaos aquí, todos los que estáis conectados, la importancia de la estrategia. Es decir, los casos no parten todos de un modelo, ¿no? Muchas veces los despachos, grandes, pequeños, medianos, todos, ¿vale? Yo he estado en despacho de todos los tamaños, desde trabajando en un pasillo hasta trabajando de socio en 4 casas. Todos los despachos y todos los abogados tenemos que tener una estrategia. No podemos pensar que todos los casos tiras de modelazo y los solucionas. Al contrario, fijaos aquí, ¿no? Para mí esto no lo sabía Ana, no lo habíamos comentado, pero para mí es súper relevante. Es decir, es que quizás la unidad productiva tiene un valor muy, muy, muy inferior o no tiene sin estos trabajadores. Y quizás si en vez de vosotros hubiese entrado otro abogado, otro administrador concursal, otro interviniente, habría hecho, ¿no? Sota caballo rey, oye, fuera. Sí, por eso yo creo que tienes que tener muchísima empatía, ponerte en el lugar y ver, bueno, cada caso, sí, por supuesto, y estudiarte. Y al final es estudio. Porque cada unidad productiva pues, tiene características concretas, con lo cual no puedes, como bien decía Rosa, no puedes ceñirte al modelo, sino que tienes que ir viendo caso por caso y qué es lo que cada unidad productiva necesita, ¿no? Para continuar con esa actividad. Efectivamente. Bueno, pues por comenzar, ¿qué cuestiones se plantearon? Se plantearon en primer lugar 2 cuestiones procesales. Nosotros en este caso asesorábamos a un inversor que finalmente fue el adjudicatario de la venta de unidad productiva. ¿Vale? En el supuesto de la venta de unidad productiva de Zalacaín, como os he comentado, había ya un cese de actividad, se solicitó el concurso ya con plan de liquidación, es decir, apertura, bueno, no con el plan de liquidación, sino que se había solicitado con apertura de la fase de liquidación y la administración concursal nombrada presentó el plan de liquidación. Bueno, pues dentro de ese plan de liquidación se plantearon, en relación al plan de liquidación aprobado, se plantearon 2 cuestiones procesales. La primera, que tenía que ver con el plazo de recepción de ofertas, ¿vale? Lo que se disponía en el plan de liquidación era que el plazo de recepción de ofertas sería de 1 mes desde que empezara a computar la fecha de presentación del plan de liquidación. ¿Esto qué pasa? Que le daba una gran ventaja a ese primer inversor que había realizado esa primera oferta. ¿Por qué? Pues porque el plan de liquidación se publica cuando se aprueba y se presenta el plan, 15 días de observaciones y alegaciones y posteriormente se publica en el registro público concursal. Y ahí, con la publicidad, es cuando llega a
a gran relevancia y a gran escala, pero sí esa publicidad lo que otorga es una mayor concurrencia. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros asesorábamos a ese segundo inversor, a ese inversor que presentó la oferta fuera de ese plazo del mes desde que se presentó el plan de liquidación. Y ahí lo que tuvimos que defender era que esa oferta se debía aceptar, porque desde luego ese plazo del mes no debió empezar a computar cuando se presentaba el plan, sino cuando ese plan se había aprobado y se había publicado. Y el juzgado mercantil número 13, efectivamente, admitió la segunda oferta de nuestro cliente y luego, además, lo que estimó pertinente era celebrar lo que os decía Rosa, es, en base a ese principio de concurrencia, una subastilla en secretaría del juzgado, que lo que hizo que fue pues elevar aún más el precio, maximizar el valor de esa unidad productiva. La segunda cuestión que se planteaba dentro de ese plan de liquidación, bueno, pues como os ha comentado Rosa, el modo de realización de una unidad productiva es el de subasta. Si bien en este plan de liquidación, salvo que se apruebe cualquier otro modo de realización. Bueno, pues dentro de este plan de liquidación lo que se había estimado es que era mejor una venta directa. Claro, una venta directa que favorecía nuevamente a ese primer ofertante. Vamos a ver, una venta directa, vamos a ver en qué condiciones. Entonces, pero es verdad que luego esa venta directa se matizó posteriormente con la subastilla que se celebró ante secretaría, ¿vale? Simplemente comentaros esas dos primeras cuestiones procesales que nosotros tuvimos que defender, ¿vale? De cara a este segundo inversor al que asesorábamos y luego bueno, pasaría a la, Rosa, es la 23. Es la anterior, justo. La 23, vale. El segundo supuesto que se plantea, bueno, lo habéis visto con Rosa, es decir, ¿qué es unidad productiva? El concepto de unidad productiva. Simplemente destacaros que dentro de esta sociedad, dentro de Zalacaín, Sociedad Anónima Unipersonal, existían 3 unidades productivas, no una, sino 3. La unidad productiva de restaurante, que era por la que iba a pujar nuestro cliente, la unidad productiva de catering de celebraciones y la unidad productiva de restauración y cafetería de golf, ¿vale? Se pueden tramitar, puede haber tantas unidades productivas como grupo o conjunto de bienes susceptibles de desarrollar unitariamente una actividad existan, ¿vale? Y en este caso había 3 unidades productivas. Las 3 ventas de unidad productiva se tramitaron de forma independiente dentro del mismo procedimiento concursal, ¿vale? Otra cuestión que se plantea en relación a las ofertas. ¿Qué necesitáis tener en cuenta cuando vais a realizar una oferta de una unidad productiva? Bueno, pues que inexcusablemente van a tener que cumplir con el contenido del artículo 218 del texto refundido. Ahí os detallo los 4 puntos necesarios. Identificación del oferente. Información importantísimo sobre solvencia y medios humanos. En segundo lugar, determinación precisa del perímetro, lo que os comentaba Rosa, importantísimo de cara al inversor. Definir esos bienes, esos derechos, esos contratos, esas licencias, porque como se te olvide algo, ya no hay marcha atrás. Por tanto, lo más importante es tener claro qué quiero comprar y determinar eso, Ana, si me permites, no sé si no solo no hay marcha atrás, sino no me interesa que la haya, ¿no? Porque yo estoy buscando recordar la agilidad, la flexibilidad, la rapidez. Entonces, si tengo que ponerme a recurrir, a solicitar aclaración a tal, es que igual el cubito desaparece. Claro, imaginaos, por ejemplo, en este caso de Zalacaín, que a mi cliente o que a nosotros se nos olvida incluir los derechos de marca de Zalacaín. Claro. ¿Para qué voy a adquirir esa venta de unidad productiva si lo más relevante es mantener el local y mantener la marca? Si se me olvida incluir esos derechos de marca dentro del perímetro, esta unidad productiva ha perdido una séptima parte del valor. Es decir, entonces hay que ser muy cauto y es muy clave definir el perímetro. En tercer lugar, precio ofrecido, modalidades de pago y garantías que se ofrezcan. Y en cuarto lugar, pero yo lo pondría en primer lugar, la incidencia de la oferta sobre los trabajadores, ¿vale? Que es muy relevante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al respecto, en la 24, Rosa, no me vuelvas loca con la presentación, porque la próxima vez no te voy a dejar los mandos de la misma. Me da genial pasar slides. O sea, yo iba para pasadora de slides. Bueno, bueno, como os comentaba, ese es el contenido importantísimo
que debe contener las ofertas, sobre todo, y además, si el ofertante está dentro del sector, es decir, tiene experiencia en el sector, importantísimo detallarla, porque muchas veces se decide entre un ofertante u otro debido a la experiencia que tengan en el sector, ¿vale? Ahí os cito un auto del Juzgado Mercantil 6 de Madrid de 7 de octubre de 2013 que, bueno, ya disponía que el adquirente debía acreditar solvencia económica y experiencia en el sector. Bueno, pues esa experiencia en el sector es muy relevante. Aquí os comentaba que además en este supuesto tuvieron que someterse las ofertas a los trabajadores porque se veían modificadas las condiciones de trabajo. Luego, importante tener en cuenta también precio. ¿Qué es precio de cara al inversor? Bueno, pues aquí el auto del Juzgado Mercantil 5 de 23 de marzo de 2015 nos hace un breve estudio sobre lo que se debe considerar precio a través de 3 interpretaciones: interpretación restrictiva, moderada y extensa. La interpretación restrictiva se ciñe a que precio es únicamente el dinero efectivo entrante, la tesorería que entra. La interpretación moderada lo que defiende es que el precio obtenido no es solo esa tesorería entrante, sino también la subrogación legal o asunción de algún pasivo. Y la interpretación, en último lugar, la interpretación extensa, que es la que impera, lo que nos define como precio es no solo el efectivo ni los pasivos asumidos, sino también la renuncia a cualquier crédito o préstamo. En conclusión, precio, como se indicó ahí, es cualquier contraprestación que esté dispuesto a pagar el adquirente por la adquisición de la unidad productiva. Por tanto, dentro de este concepto se nos engloba tanto tesorería entrante como la deuda que se asuma, laboral de la tesorería, cualquier otro pasivo o además la condonación de cualquier crédito que pueda ostentar ese comprador dentro del procedimiento concursal. En relación al precio, también interesante de cara a valorar las ofertas es que ese inversor ofrezca el precio al momento de la firma de la escritura de compraventa. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un caso en el que somos administradores concursales, concretamente el de las tiendas Truco, en el que se vendió esa venta de unidad productiva a un inversor, a un fondo de inversión concretamente, se pagó parte del precio y parte aplazada y resulta que ese fondo de inversión entró en concurso de acreedores. Por tanto, la sociedad concursada tiene un bonito crédito reconocido en otro concurso que entendemos nunca va a llegar a pagarse, ¿vale? Por tanto, muy interesante y muy relevante también al momento de valorar esas ofertas. En último lugar, importante también que tengáis en cuenta los criterios para la designación de adjudicatario. Anteriormente lo hemos comentado y Rosa también ha ido sobre ello. El artículo 219 lo que dispone es que ante una diferencia del 15% entre ambas ofertas, se podrá adjudicar la venta de la unidad productiva a la menor cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa en su conjunto o, en su caso, de la unidad productiva y de los puestos de trabajo, ¿vale? Por tanto, nuevamente, la relevancia que tiene el mantenimiento de los puestos de trabajo de incluirse dentro de la unidad productiva ese elemento personal, ¿vale? Bueno, pues ahora ya pasamos a tratar las últimas cuestiones que se pueden plantear dentro de las unidades productivas. La primera Nos prometemos que lo haremos de forma muy rápida, ¿vale? Porque sabemos la hora que es y no sabemos si hay... Bueno, simplemente de forma telegráfica. ¿Se puede adjudicar la unidad productiva a una sociedad vinculada? Bueno, en los artículos 282 y 83 del texto refundido tenéis cuál es la definición de persona vinculada. Bueno, en principio, el único que tiene prohibido adquirir bienes en concurso es la administración concursal. Y así lo dispone el texto refundido, es muy claro. Por tanto, una persona vinculada sí puede realizar ofertas, claro que puede. Otro tema diferente será si al final se le impone ese pasivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224.2, que dice, oye, no será de aplicación la exención del pasivo contemplada cuando el adquirente sea una persona especialmente relacionada con el concursado. Y así, concretamente fue el caso de Marco Aldani, que se le impuso el pasivo. ¿Por qué? Pues porque el adquirente era la propia familia fundadora y que tenía el control de esa sociedad vendedora, ¿vale? Segunda cuestión que os planteo, ¿se podría adjudicar la unidad productiva a una sociedad cuyos socios y administradores son los miembros del equipo directivo
de la concursada? Pues sí, porque es que además ese equipo directivo no es persona especialmente relacionada, es decir, no solo pueden ofertar, sino que además es que no es persona especialmente relacionada. Y este es un supuesto en el que nosotros fuimos administradores concursales, caso el SAMEX, con 800 trabajadores y prácticamente una totalidad de 1.400 en la UPA, y que directamente el equipo directivo lo que pues constituyó una sociedad y esa sociedad presentó una oferta vinculante. Y mirad lo que viene a decir aquí el Juzgado Mercantil número 5 de Madrid en este auto de 9 de octubre de 2020. Nuevamente pone en valor a los trabajadores. Lejos de perjudicar el valor de los bienes y derechos del SAMEX, beneficia la valoración de los bienes y, por tanto, beneficia a los acreedores hasta el punto de que la oferta que realizan estos altos directivos está dispuesta a pagar a todos los acreedores que figuren en los textos definitivos del concurso todo el importe de sus créditos. ¿Por qué? Porque en este caso asumían además voluntariamente el pasivo. ¿Por qué? Pues porque querían continuar con todos esos contratos, además de infraestructuras y mantenimientos que tenían en todo el mundo y sin asumir el pasivo, pues no iba a ser posible continuar con los mismos. Dos últimas cuestiones, ya ceñidas al caso de Zalacain, importantísimo para mi cliente, en el supuesto de Zalacain, mantener el local y mantener la marca, ¿vale? La marca, simplemente comentaros que, por supuesto, se puede transmitir ese derecho de marca de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Marcas. Y en relación al arrendamiento, ¿qué pasa cuando nosotros adquirimos una venta de unidad productiva y existen impagos en la renta? ¿Se puede enervar? ¿No se puede enervar? Bueno, pues se puede enervar y además la administración concursal, inclusive después del concurso, aunque ya haya sido enervado ese desahucio, puede volver a enervar porque no le aplica la limitación establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nada, simplemente os ponía de manifiesto aquí algunas, y os poníamos de manifiesto algunas cuestiones prácticas que son las que día a día al final vemos en los despachos y que creo que son relevantes, y creo que ese punto de vista pues os enriquece y nos enriquece compartirlo a todos. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpad el retraso de 2 minutos y espero muy bien. que haya sido sobre todo práctico, dinámico y, bueno, que os haya simplemente compartir pues nuestro día a día con todos vosotros. Marta, bueno, Ana, Rosa, muchísimas gracias sobre todo por el tándem que habéis hecho, porque poder hablar de algo tan complejo como el derecho concursal y además lo habéis hecho de una manera bastante clara, habéis hecho parecer sencillo lo que realmente es bastante complejo y bastante difícil, por vuestra capacidad de síntesis sobre todo. Nada, os iba a comentar algunas preguntas de los asistentes. Un momento. Vale, la primera de ellas. El nuevo proyecto de la ley de reforma de la ley concursal, cuya tramitación actualmente se encuentra en el Senado, modifica el artículo 52 y añade en su apartado 1/4 que el juez del concurso tiene competencia exclusiva y excluyente para determinar la sucesión de empresa a efectos laborales y de seguridad social. Sí. ¿Significa esto que el adquirente de la unidad productiva en fase de liquidación ya no corre el riesgo de que le deriven las deudas de la seguridad social que tenía la concursada? Esto, y Ana, empiezo yo, pero acaba tú. Es un poco lo que hemos dicho, el 252 hay que ponerlo también en relación con el 221 y no es que elimine el riesgo, porque yo creo que el riesgo habrá que ver también la Ley Orgánica del Poder Judicial, cómo se reforma, cómo este criterio es acogido por los tribunales del orden social, pero sí que es cierto que refuerza ese argumento que hemos defendido muchos de, oye, esto es una cuestión de empresa, es una cuestión mercantil, tiene que quedar delimitada en el ámbito de lo mercantil, pero ¿elimina el riesgo? Lamentablemente yo creo que a día de hoy todavía no. Ana, no sé cómo lo ves tú. Sí, estoy de acuerdo con Rosa. Además, hay que ponerlo en consonancia también, no se nos olvide, con el 44 del Estatuto de los Trabajadores, y además tenemos que esperar a ver cuál es la práctica. Claro. Sobre todo, o sea, que el riesgo, vamos, yo creo que de momento no se ha eliminado y cuando nos soliciten informes los inversores, es un riesgo que tenemos que seguir manteniendo en esos informes. En el caso, bueno, para las tres, Marta, también puedes intervenir. Ahora le sin toca a problema. Marta. Claro. Pasa palabra. Hablar a las expertas y aprendo de ellas.
en el caso de que la empresa haya solicitado un concurso de acreedores y emprendedores externos estén buscando negocio y estén interesados en invertir en una parte de la empresa, una vez que se realice la oportuna due diligence, ¿en qué fase del concurso recomendáis que pueda ser más efectivo realizar la oferta de compraventa? Pues depende, porque lo ideal es presentar la solicitud de concurso con esa oferta vinculante a día de hoy y seguramente a futuro, porque asegurará esa agilidad y esa rapidez. Y porque, no lo olvidemos, el concurso no deja de ser, y ojo, porque los plazos con la reforma son mucho más cortos, pero el concurso no deja de ser un desgaste, no deja de suponer un desgaste para la compañía. Pero lo puedes presentar en cualquier caso. Sí, yo creo que también tiene mucha relevancia el sector, no es lo mismo un sector Claro. servicios que otra, es muy Vive la relevante empresa el concurso, ¿no? de esa empresa y luego valorar si a ti como inversor, desgraciadamente lo vas a valorar, si te interesa pues comprar a derribo o no, o ver si se va a ver la actividad muy perjudicada o no. Relevancia al sector y el objetivo del inversor, en la Claro. estrategia. También vas a obtener más información de la empresa a medida que avance el concurso. Es decir, cuando el administrador concursal haya tomado nota de cómo está la empresa, de cómo evoluciona y qué viabilidad tiene, tendrás más información y más, por decirlo de alguna manera, menos información interesada. Por ejemplo, Pero pensemos, depende del caso, ¿no? depende del caso y yo creo que el sector es muy relevante. Por ejemplo, imaginemos una Total. empresa concesionaria que trabaja con contratación pública. Claro. Cuanto antes de Ahí, actividad, claro. porque en el momento que la empresa concursada entre en liquidación, la Te quedas sin administración la habilitación. va a resolver seguramente esos contratos. Por tanto, te interesa comprar cuanto antes, inclusive en esa fase preconcursal o ver cómo articulas dentro del PRIPAC o simplemente mediante la oferta vinculante. Entonces, yo creo que es relevante tanto el sector como el objetivo de ese inversor. Vale, a nivel fiscal, ¿qué ventajas fiscales hay para el comprador de la UPA o al menos que contempla la ley concursal actualmente? Y por otro lado, fiscalmente, ¿qué ventajas puede tener la empresa o al menos las obligaciones contables de la empresa que está en concurso de acreedores y se quiere desprender de una parte de la misma? Y esto se lo dejo a Bueno, Ana. no somos Vamos, eso. expertas en derecho fiscal, pero sí es verdad que una unidad productiva no tributa por IVA, que es el 21%, sino por ITP, sobre todo cuando incluye bienes inmuebles, que es un 7%. Por tanto, a nivel fiscal esa es la mayor diferencia. Dentro de concurso fuera, la fiscalidad es la misma, la que se aplica a la unidad productiva. Por tanto, partiendo de la base que no somos expertas en derecho fiscal, esa a grosso modo es la mayor diferencia. Pero sin duda el mejor consejo aquí es busca un buen fiscalista. Muchas veces en planes de reestructuración, en compras de activos, es muy interesante que dentro de los despachos pues nos dejemos aconsejar por fiscalistas, porque al final muchas veces las operaciones se empiezan a construir desde el punto de vista fiscal. Totalmente. Las alternativas igual pueden ser mucho más aventajosas desde el punto de vista fiscal que solo mercantil. Totalmente. Entonces, te lanzan a ti y te dicen, la Exacto. operación es así, me la construyes. Y es así, al final tenemos que lidiar, eso es la práctica, y lidiar Bueno, con eso. las operaciones aquellas en las que te interesa que las BIN sean un activo de la unidad productiva, ¿no? O sea, eso lo hemos aprendido todos de los fiscalistas, no de nadie más. Efectivamente. Vale, aquí tenemos una pregunta respecto a la subrogación. Respecto a la subrogación de los contratos de proveedores del adquirente de la UPA, ¿qué ocurriría con los servicios intermedios que se ofrecen dentro de un mismo grupo de empresas? Por ejemplo, ¿qué ocurriría en el sector de la automoción? Bueno, cualquier contrato, la subrogación es Claro, inmediata y automática. Por tanto, independientemente de que seas claro, un proveedor sí, dentro de un grupo, que seas un proveedor externo, no aquí es hay lo ninguna mismo. diferencia. Por si acaso, bueno, le voy a decir un momento. El asistente por si puede completar la pregunta, pero yo entiendo si
vale, si dentro de la automoción, por ejemplo, dentro del grupo Renault, pues una parte, igual Dacia, con lo que sea, o Nissan, se separa o se deja esa unidad productiva aparte. Si, por ejemplo, la empresa que ofrece dentro del grupo pues los neumáticos, por ejemplo, o las piezas de repuesto, ¿qué ocurriría? ¿Esos contratos siguen vigentes? ¿Se seguirían subrogando por el adquirente, que es un tercero fuera del grupo de la empresa? Sí, claro, es un proveedor en este caso, ¿no? Subrogación automática. Así lo establece el texto refundido. Vale, perfecto. A ver, un momentito. Vale. Eso es una de las ventajas de adquirir una unidad productiva en concursal. Lo que decíamos del caso blanco, precisamente. Que no necesitas negociar esa... No tienes que negociar con 200 proveedores. De contratos. Tú eliges en qué contratos te subrogas. Y de hecho tú puedes elegir efectivamente cuáles te subrogas y cuáles quieres resolver. O no subrogarte, no resolver, porque tú no resuelves, simplemente los dejas fuera. Exacto. De tu perímetro. Rosa, que esta parte la has explicado tú, entre la situación pre-PAC, bueno, también Ana, entre la situación pre-PAC y la jurisdicción de Madrid, ¿se ha podido aunar o armonizar la situación actual? ¿Existen más diferencias entre distintas comunidades autónomas a nivel interpretativo? A ver, si no me equivoco, Baleares estaba más pro Barcelona. País Vasco es menos, es más reacio a aplicar de forma más ágil, por decirlo de alguna manera, si no me equivoco también, porque esto dentro de cada comunidad autónoma hay juzgados distintos y dentro de cada juzgados distintos hay jueces distintos. Pero lo que sé es eso, Baleares era más Barcelona, País Vasco era más reacio a Barcelona y más introvertido, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más? Sevilla también hay protocolos. Sevilla también hay protocolos muy similares al PRIPAC, exacto. Sí. Pero bueno, todo esto es lo que decimos. Yo lo que he visto en mi experiencia es que si justificas muy mucho la necesidad de agilidad, pues eso, ¿no? Bárbara Córdoba, que es del Mercantil 13, que es de Madrid ahora, pero estaba en Barcelona, es muy estricta en cuanto al cumplimiento de los requisitos porque es una jueza magnífica, pero sí que es verdad que es tan razonable que si le justificas determinadas cuestiones, pues es mucho más ágil que otros jueces. Depende. Pero en cualquier caso, ahora vamos a tener una norma que nos va a decir cómo funcionar. Vamos a ver también cómo se interpreta. Sí, pero al final tienen la mente bastante abierta en el momento de transmitir las ventas de unidad productiva, cuando les transmites que realmente o se agiliza o... Lo importante es justificarlo bien. Es decir, cuando tú presentas ¿no, Ana? Cuando tú presentas una solicitud de concurso con venta de unidad productiva y realmente está plenamente justificado que o lo haces ya, o lo haces rápido, o lo haces con agilidad o no, pues normalmente, hay casos y casos, pero normalmente funciona. Y los jueces son los primeros interesados en dar agilidad al proceso. Lo que pasa es que lamentablemente a veces no pueden. Vale, bueno, un momento que nos están rolando. Bueno, hay 3 preguntas en un mismo texto, un momentito. Vale, en caso de venta de una unidad productiva con subsistencia de garantías, ¿qué trato debe dársele al acreedor con privilegio especial si su crédito se declaró vencido y fue reconocido en el concurso como privilegio especial por el total del crédito? Pensemos en amortizaciones impagadas y capital pendiente. La finca como tal, la finca física, forma parte de la unidad productiva vendida. Una pregunta muy complicada, ¿eh? Eso es una pregunta de alguien que tiene un caso encima de la mesa. Un caso que quiere, experto. Desde luego lo que opino es que si el adquirente lo ha incluido en su perímetro, pues tiene 2 opciones, o paga y si está vencido no hay posibilidad de subrogación porque ya está vencido. Por tanto, pues dentro del precio entiendo que se debería pagar el porcentaje del crédito privilegiado a ese acreedor privilegiado, que sabemos que tiene una especie de derecho de veto, pero en principio, y como os dije en la ponencia que he tratado, debería otorgar su consentimiento al final, ese acreedor, para evitar pues, problemáticas. Otro tema es que sea en convenio
y se le pudiese imponer si se alcanza una mayoría del 75%. Pero eso es otra cuestión. Alfonso Muñoz Paredes, por ejemplo, tiene muy claro que ese acreedor con privilegio especial siempre y en todo caso Claro, tiene derecho de veto. tiene. Una cosa es que el crédito esté vencido y otra cosa es que la garantía ha desaparecido, ojo. Efectivamente, ese Claro, crédito. la finca sigue respondiendo del crédito. Esté vencido, no esté vencido, no es un tema, aquí no es un tema de subrogación, porque seguramente esto es un préstamo y no es un tema de subrogación. Es un tema simplemente de que esta finca está afecta a un crédito privilegiado especial. ¿Vencido o no vencido? Da igual. Y tiene que cobrar con el producto de la venta de la unidad productiva. O sea, eso queda clarísimo. Efectivamente. O asumir el pago. Si cubre ese valor, si no lo cubre. Exacto. Vamos con la última pregunta que, bueno, se nos ha hecho un pelín tarde, pero la verdad que ha sido súper interesante esta ponencia. Vale, bueno, aunque se ha comentado antes, respecto de las deudas de los salarios y cotizaciones a la seguridad social que pueda tener una UPA antes de su adquisición por parte de un tercero, ¿qué cuestiones debemos de tener en cuenta? Por ejemplo, ¿hay subrogación en las obligaciones? ¿Qué ocurriría con la antigüedad de los trabajadores concretamente? ¿Y qué ocurriría si se requiere un desplazamiento del lugar de producción? Yo ahí ya me pierdo un poco. A ver, Tiraría de laboralista con esto del desplazamiento, de no sé. Claro. Yo, Que cambie el centro de trabajo, el centro de producción. No sé qué implica ese desplazamiento si esos contratos están resueltos y se ha producido un ERE, porque lo que nos dice la ley concursal es que el comprador es contradictorio. La actividad dentro de esa nave, de ese local, se va a subrogar en todas las licencias, contratos, etcétera. Si se modifica y el adquirente de esa unidad productiva quiere cambiar la ubicación, pues bueno, pero en el caso que planteas, esos contratos de trabajo ya estarían resueltos. Por tanto, ahí yo creo que la cuestión es si ese adquirente tiene riesgo o no de que se le vayan a derivar esos créditos pendientes de pago. La antigüedad tampoco sé qué juega, porque esa antigüedad sirve para calcular la indemnización. O sea que no entiendo bien a qué se refiere la pregunta, pero al final es un poco el riesgo que hemos planteado. Es decir, el adquirente tiene que tener en cuenta lo que ha pasado antes. En base al 221 del texto refundido y en base al 44 del Estatuto de los Trabajadores. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Sí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los asistentes que seguís con nosotros a estas horas. Nada, recordaros a todos los asistentes que podéis seguirnos en redes sociales, tenéis a vuestra disposición también el correo electrónico de la agrupación, aja@icam.madrid, para cuestiones que nos queráis trasladar y otras actividades que vamos teniendo. La semana que viene, por ejemplo, vamos a tener una sesión sobre peritos informáticos, que la verdad pues os animamos a seguirnos y enteraros un poquito de nuestras actividades. Por otro lado, también os animamos a seguir al CEDI, actividades que puedan hacer, visitar su página web y nuevamente, bueno, Rosa, Ana y Marta, agradeceros el conocimiento que habéis compartido en el día de hoy, que la presentación que la verdad que está curradísima, es que no tengo que decir, y la verdad que vuestra capacidad de poder explicar las cosas pues ha sido una maravilla. Así que nada, os cedo un último turno de palabra para que podáis despedir este seminario y nada, nuevamente agradeceros por parte de la agrupación de jóvenes abogados vuestra presencia el día de hoy. Pues nada, por mi parte, pues gracias desde luego a AJA, gracias a todos los asistentes y que para mí simplemente ha sido un placer estar este ratito con todos vosotros y sobre todo espero que haya sido práctico y os sirva en vuestro día a día. Yo poco más. Me adhiero a lo manifestado por mi ilustre compañera. Os doy las gracias a todos por haber aguantado el rollo a las 8:20 de la tarde, que tiene mérito porque es julio, es jueves y nos queda mucho por hacer. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo simplemente agradecer a Ana y Rosa su tiempo y la verdad es que ha estado fenomenal vuestra presentación y además nos habéis aportado un montón de conocimientos, no solamente teóricos, sino prácticos y la verdad es que es de agradecer
pues la claridad con la que habéis expuesto todas las ideas, que yo creo que nos va a servir a todos, me incluyo yo entre todos los asistentes, porque ha sido fantástico, así que muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Gracias.